Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Juegos Retro en 8 bits. En esta ocasión vengo con el episodio 2. Cuando hice el episodio 1 me di cuenta que había abarcado todos los juegos de la letra A. Si recordarán del episodio 1 decidí hacer este top Juegos Retro en 8 bits en orden alfabético. Pero no era mi intención hacer en cada episodio una letra completa, sino una serie de juegos que pensé que se podrían cubrir durante un espacio de tiempo. Sin embargo, casualmente me di cuenta cuando estuve revisando la lista que había cubierto todos los juegos de la letra A. Entonces dije, bueno, ¿por qué no intentar hacerlo con todas las letras y ver si se puede? Entonces, bueno, en esta oportunidad les traigo los juegos retro en 8 bits de Nintendo de la letra B. Primero recordar a quienes no han visto ningún episodio que yo no estoy, de lo que se trata esto es de hacer no una recopilación necesariamente de los juegos, de todos los mejores juegos o hacer un top, sino conversar un poco sobre los juegos de Nintendo en 8 bits de la Nintendo Entertainment System y ver qué tal se destacan ahora. Por ejemplo, juegos, revisé muchas listas de top 100, top 200, top 50, top 10 para ir agarrando la lista y cubrir la mayor cantidad de juegos posible y agregar a ese grupo de juegos aquellos que yo recordaba de mi infancia, que quizás hoy no han envejecido tan bien, pero que yo recuerdo con cierto cariño por haberlos jugado durante mi infancia. La otra idea de esto es que mientras les converso acerca de un juego, no se trata de si el juego era muy bueno o no, sino qué tal ha envejecido. Por ejemplo, hay juegos que yo jugué de niño, que los terminé, me gustaron, pero cuando retomo el control hoy e intento jugarlos, aún sabiendo que son buenos juegos, no logran engancharme de la misma manera, ya sea porque ha pasado mucho tiempo, envejecido, porque mis gustos han cambiado o porque la nueva generación de consolas me ha estropeado en algunos aspectos que no habían antes. También decir que no siempre seré 100% sincero con el juego, en el sentido que algunos juegos son extremadamente difíciles, pero para hacer una valoración de los juegos usaré cheat codes. Sin embargo, les diré cuando use cheat code porque no pude terminar el juego evidentemente, entonces usaré cheat code. Ha pasado casi un mes desde que hice el primer episodio. El motivo por el que me tardé tanto es que, bueno, he tenido algunas situaciones laborales que he tenido que ir resolviendo y no he tenido tiempo para hacer el segundo episodio. Pero eso no quiere decir que haya dejado de jugar. Aunque ahorita estoy haciendo el episodio con la letra B, estoy ya finalizando la C. Por lo tanto, creo que los episodios empezarán a moverse mejor de aquí en adelante. Así que bueno, nada, comenzamos con este juegos retros en 8 bits de Nintendo y bueno, comenzamos. Tengo aquí una lista de los juegos porque si no me los olvido, son bastantes. Así que, bueno, el primer juego es un juego que sacó Konami llamado Base Wars. Básicamente es un juego de béisbol donde los personajes en vez de ser humanos son robots. Este juego yo no conocía nada de él cuando lo incluí en la lista, sino que lo vi en varias de las listas de los mejores 100 juegos de Nintendo, de diferentes páginas, de diferentes personas que habían recopilado el juego. Ay, no sé, la verdad es que el juego no me enganchó. La mecánica de juego es demasiado aburrida, aunque son robots y quizás de niño me habría gustado mucho más. El problema es que ahora mismo las limitaciones se ven y las carencias se notan demasiado. No porque busque un juego realista o porque hay juegos más interesantes ahora. Es que es muy básico el juego desde mi punto de vista. Es difícil, además me ocurrió en varias oportunidades que cuando lanzaban un hit y yo no tenía ni idea de cuál era el personaje que estaba más cerca de la pelota y simplemente por intuición pues presionaba la flecha hacia donde iba la pelota esperando que apareciera algún personaje y bueno, después lanzara. Como siempre se lanza a una de las bases con uno de la cruz direccional y un botón, entonces envías hacia la base, pero el juego me pareció extremadamente crudo y que no ofrecía nada y gráficamente no está mal. De hecho, la presentación inicial donde empiezas a ver los robots, la verdad es que de niño seguramente me habría entusiasmado muchísimo. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Pero fue un juego que particularmente no me llamó, no me entusiasmó. Si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre este juego, o quizás yo no logré profundizar lo suficiente sobre este juego y hay elementos que me salté. A mí me pareció muy básico, simplemente el pitcher batea, corre y va. Okay. Me dirán algunos paréntesis, de eso se trata el béisbol.
un pitcher y uno que batea corren en la base, sí, está bien, pero hay juegos que ofrecen mayor profundidad acerca de cómo batear, cómo hacer pitch, cómo lanzarte, es decir, hay una serie de mecánicas. Aquí es lo más simple posible, es casi un juego de Atari 2600 de béisbol con gráficos de robot un poquito más bonitos, digámoslo. Así que Base Wars es un juego de Konami que a mí en particular no me gustó, no me entusiasmó, no me enganchó, así que bueno, lo dejo por ahí, es una review bastante corta. Y ahora vamos con dos juegos, vemos aquí en la lista, dos juegos que la verdad es que son de comentar. El primero, los dos son de Batman, los dos son de la casa Sunsoft. El primero de ellos es simplemente seca Batman. Este juego salió para la misma época en que salió la película de Tim Burton. Y bueno, en teoría está conectada con el juego, con la película, en el sentido de que se supone que está basada o salió como parte del hecho de que la película había salido. Pero no hay conexión directa con la película de ningún modo, a excepción del hecho de que sale el Guasón. Ahora bien, Sunsoft es una de las casas que en la época de Nintendo creó los juegos más variados, los mejores y con los mejores gráficos, y Batman no es una excepción. La verdad es que este Batman del que les estoy hablando, el sprite es bastante pequeño, ¿no? En relación a su secuela, de la que hablaremos después. Pero es un sprite, digamos, pequeño, pero la calidad gráfica del juego, la verdad es que es excelente. Lo primero es que Sunsoft sabía manejar la potencialidad de Nintendo como creo que casi que ni la misma Nintendo, porque creaba efectos parallax, efectos gráficos de verdad muy buenos. La paleta de colores era riquísima y había una diferenciación extrema. Sabemos las limitaciones que tenía Nintendo con los colores, que podía presentar nada más 16 colores en pantalla al mismo tiempo de una paleta de 256, si no recuerdo mal. Pero aún así Sunsoft lo sabía manejar bastante bien. Ahora, este Batman cuenta con varias habilidades. Una de ellas es la de trepar por las paredes. En el sitio que te conectabas podías brincar entre pared y pared. Y tenías los gadgets, ¿no?, que tiene el personaje, el boomerang, y las armas y diferentes cosas. Entonces, pues el juego era básicamente un plataforma de acción donde vas brincando de una plataforma a otra, saltando y pasando los diferentes niveles hasta que, bueno, llegas al jefe final, a los distintos jefes de nivel, los tienes que destruir y continúas el juego. Lo que hace de este es que el juego está muy bien hecho. A veces puedes encontrar, tiene muchos secretos, diferentes caminos, tienes que pensarte muy bien las cosas. Había niveles que yo no sabía exactamente cómo pasar o no tenía idea, porque parecía que no había manera de saltar, ¿no? Como que salto aquí, siempre me voy a morir. Y entonces habían esos pequeños detalles donde estaba un pequeño muro al lado izquierdo, te tenías que agarrar del muro y luego del muro saltar hacia la derecha y caer. Y entonces este tipo de detalles que te hacían pensar durante el juego son muy interesantes. Lo que sí debo decir es que el juego es, y será una frase que probablemente repita mucho durante los juegos de Nintendo, porque no sé si es que he perdido habilidad o eran así y no lo recuerdo, pero el juego es bien difícil. La verdad es que es un juego donde vas a morir muchísimo. A mí me costó un mundo poder pasar algunos niveles. Lo terminé, llegué hasta el final, pero no fue una tarea fácil. La verdad es que es un juego muy difícil que requiere de mucha memorización y establecer el salto, aunque es bastante preciso. No sé, no tiene ese efecto, ¿sabes?, en Mario Bros, donde sientes que controlas exactamente el salto, sino que aquí parece más que una vez que presionas el botón de salto ya hay una distancia y un recorrido establecido exacto, y como que se hace pesado. Entonces no es que salte mal, está hecho así, es una función así. Entonces bueno, esto requiere un poquito de práctica, memorizar y aprenderse exactamente dónde va a saltar y dónde va a caer el personaje. Pero la verdad es que el juego es muy bueno porque tiene mucha variedad. La música de Sunsoft siempre creó música muy buena, la verdad es que es excelente. Y bueno, cuentas con estos 6 niveles donde al final, 6-7 niveles, si no recuerdo mal, donde al final te enfrentas con The Joker. Y bueno, el juego termina allí, el final típico de los juegos Nintendo. Y
Y es uno de esos juegos que de verdad, si no lo jugaste o no lo conociste, merece ser jugado y conocido porque es uno de los mejores juegos para la plataforma según mi punto de vista. Yo lo hubiera hecho un poco más fácil, pero supongo que era el estándar para ese tiempo. Y una de las cosas que decía justamente cuando estaba haciendo o pensaba en esto, es que una de las cosas que en este momento me hacen monótonos algunos juegos, a pesar de lo buenos que son, es la repetición continua. Y ojo, no me refiero a tener que... sino que me di cuenta que pasabas mucho tiempo repitiendo cosas que ya sabías para intentar pasar un salto de algo que no sabes y después te encuentras el próximo paso. Es decir, tú llegas y pasas, te memorizas el nivel 1, te memorizas el nivel 2, te memorizas el nivel 3 y te tardas 5 o 10 minutos en pasar todos los 3 primeros niveles. Cuando llegas al nivel 3, llegas por ejemplo a un salto y cuando llegas a ese salto no lo logras hacer. Mueres, era tu última vida y tienes que comenzar. Pasas 10 minutos del primer y segundo nivel que ya te los tienes memorizados, de la parte del tercer nivel que ya te tienes memorizada, para llegar a ese salto. Lo logras esta vez y te encuentras con otra cosa después, mueres y tienes que volver a iniciar del nivel 1 pasando y perdiendo esos 10 minutos de nuevo. Y esa parte es la única que honestamente me genera un poco de no sé si es que me acostumbré a los save points, pero el tener que repetir el nivel 1 al nivel 2 de nuevo para pasar un salto del 3 y repetir el nivel 1 y repetir el nivel 2 de nuevo para pasar un salto del nivel 3. Claro, si no fuera así, conociendo el hecho de que la mayoría de los juegos de Nintendo para la época se pasaban en muy pocas horas, o incluso minutos una vez que te aprendías el juego, entonces probablemente era una manera de alargar la vida del juego. También, bueno, no había baterías, a excepción de algunos juegos muy particulares como Zelda, y bueno, o si no estaban todos los passwords que te permitían incluirlos y ponerte en un nivel en particular. Pero creo que era una de las cosas que más me fastidia. Aún así, Batman es uno de esos juegos que yo recomiendo encarecidamente a todos que lo prueben porque de verdad es excelente. Bueno, durante mientras estoy conversando, mientras están viendo las imágenes y se pueden dar cuenta de la calidad gráfica y del nivel del juego, que les digo, es un juego difícil, no es sencillo y les recomiendo paciencia si lo juegan. Pasando al segundo juego que hizo Sunsoft para Nintendo de Batman, lo primero es que se llama Batman Return of the Joker, el regreso del Guasón. Y no está para nada, no tiene ningún tipo de conexión con la película. Es una continuación del juego, no sé qué permisología tenía pero bueno, sacaron una continuación del juego que ellos habían hecho, pero que no está conectada con la segunda película de Burton, no tiene nada que ver. Aquí cambiaron varias cosas. La primera es que el sprite es mucho más grande, mientras que en el otro era un personaje mucho más pequeño. Este Batman no es tan, digamos, acróbata como el Batman de la primera, y no salta y se pega a las paredes, no hace todo este tipo de malabares como lo hacía el Batman anterior. Aquí cambia un poco que tiene más armas y vas consiguiendo armas durante el juego que puedes escoger así, son letras, ¿no? Destruyes a un enemigo que te sale una letra y esa letra la tomas y te cambia el tipo de poder, y si te dejas el botón presionado se carga y ejecuta un poder diferente. Es también es muy al estilo de juegos de acción, en el sentido que es una plataforma de acción lateral donde tú vas saltando de una plataforma a otra, destruyendo enemigos y avanzando. También se intercalan un par de niveles que son como Batman volando con un parque espacial, y entonces pues vas también de lado en scroll horizontal, ya no avanzando saltando, sino como si fuera un juego de nave. Esto le da cierta variedad al juego. Y gráficamente también debo decir que este juego es mucho mejor que el anterior, a pesar de lo bueno que este tiene a uno. Bueno, ya en el primer nivel pueden ver cómo las nubes, ¿no? Los diferentes niveles de parallax de las nubes se mueven y crean un efecto muy interesante, muy bonito. Y el hecho de que el sprite sea más grande, de que los personajes sean más grandes, también hacen al juego más llamativo. Yo diría también además que este juego es tan difícil como el primero, pero creo que es un poco menos complicado en la parte platform que el primero, pero es difícil porque me pareció que algunos de los jefes finales de verdad eran muy complicados. Había jefes que yo no encontré manera de que no pudieran golpearme. De hecho, algunos jefes dejaba que me golpeasen y aún así los eliminaba, porque era la única manera. Yo no encontré manera de evitar algunos de los golpes de los jefes finales o de los jefes finales de nivel.
y esto hace que, bueno, claro, yo estaba intentando terminar los juegos y no estoy buscando el último, así que los secretos y las cosas quizás no se los encuentro, no sé si los tiene. Entonces, bueno, no es que me aprendí los patrones de ataque o cuál era la mejor arma contra qué jefe, si había algo de esto. Yo intentaba, pues llegaba al jefe, intentaba eliminarlo y seguir adelante. También lo terminé, me costó también bastante porque es muy difícil. Pero es un buen juego, es un muy buen juego. No sé cuál de los dos me gusta más, porque el primero tiene un poco más de platform, pero es más difícil. El segundo es un poco más orientado hacia la acción. Si tuviera que escoger uno de los dos, creo que me quedaría con Batman Return of the Joker. Creo que es un juego, no diré más completo, sino un poco diferente, más acción, menos platform, aunque tiene mucho de platform. Tiene un poco más de variedad, los gráficos son mucho mejores y la música es espectacular. Así que bueno, Sunsoft de verdad en esa época estaba, como dicen los americanos, on fire. Estaba de verdad encendida y estaba haciendo grandes juegos. Así que si tuvieran que jugar los juegos de Batman, que además no hemos terminado con los juegos de Batman, todavía queda un juego de Batman que quiero mencionar, pero no es de Sunsoft y es el próximo del que hablaremos. El próximo juego de nuestra lista es Batman Returns. En este caso el juego sí está basado en la película de Burton, en la segunda película. Lo único es que ahora, en vez de hacer el juego a Sunsoft, que era quien había hecho los dos juegos anteriores, se le dio la licencia a Konami. Konami, como bien recordarás, es una de las pocas empresas japonesas que aún a día de hoy existen, que siguen creando juegos como Metal Gear Solid, Pro Evolution Soccer, Silent Hill, y que además tuvo muchos otros juegos durante la época de PlayStation, como por ejemplo los Suikoden, que eran juegos RPG o RPG muy buenos, que lamentablemente no ha continuado luego en la actual generación de consolas. Pero bueno, Konami es una de esas, además tiene Contra todavía, ha sacado un Control recientemente para Nintendo DS. Pero básicamente es eso, pues, es una empresa que se ha logrado mantener en el tiempo, japonesa, de las pocas, porque muchas han desaparecido. Entonces bien, ¿cómo sentó este cambio de Sunsoft, que era uno de los mejores desarrolladores de Nintendo, a Konami? Bueno, lo primero a decir es que el juego cambia completamente de dirección. Aquí tenemos a un juego que es un beat 'em up de orientación horizontal, de movimiento horizontal. Es decir, es un juego al estilo Double Dragon o Battletoads, si lo conocen, del cual estaremos hablando más adelante. Entonces, la idea era simplemente ir de izquierda a derecha, golpeando a todos los enemigos que nos encontráramos, y para eso teníamos, además de los golpes y patadas y voladoras, teníamos una serie de instrumentos. Teníamos el boomerang, teníamos el gancho y otra serie de elementos con los que Batman se ayudaba digamos, a acabar con todos sus enemigos. Además, durante el juego habían un par de escenas o de niveles en donde controlabas al Batimóvil, y entonces ibas disparando en vez de peleando, ¿no? Te ibas igual siempre en scroll horizontal y acabando con los enemigos, los cuales, bueno, como siempre, añaden un poco de variedad y diversidad al juego. Ahora, en el juego Batman, el juego tiene gráficos completamente diferentes a los dos anteriores, puesto que los dos anteriores eran completamente 2D, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, mientras que aquí tienes una especie de 2.5, ¿no? Tienes la posibilidad de moverte un poco hacia arriba, hacia abajo, y bueno, evidentemente hacia atrás y hacia adelante. El juego tiene muy buenos gráficos, no voy a decir que no, pero particularmente me gustaron más los de los juegos anteriores. Debe ser posiblemente por la vista, ¿no? Era una vista isométrica y esto genera cierto, no sé, quizás que los gráficos no puedan ser tan ricos como los hacen cuando son completamente en 2D. A mí me gustaron más los gráficos de los juegos anteriores. En este, bueno, vas, como digo, pasando de nivel en 8 niveles diferentes, vas acabando con cada uno de los enemigos y te vas dando cuenta, hay diferentes tipos de enemigos, están los payasos, están los saltimbancos, hay una parte donde te llegan, como en la película, unas motos, y la verdad es que son dificilísimas a menos a mí se me hicieron complicadas de matar. Cada vez que me salían yo estaba ahí media hora saltando y lanzando la patada, saltando y lanzando, porque se me hacía complicado, nunca logré, digamos, establecer bien cuál era el salto y el momento exacto para golpear, entonces se me complicó un poco esa etapa.
Pero generalmente el juego va así. Hay algunos niveles donde tienes que usar el gancho para entrar en algunas ventanas y continuar el nivel, porque si no se repite en un loop constante hasta que no llegas y te das cuenta que tienes que entrar en una ventana que está arriba. Lo cual, al menos en mi caso, no me di cuenta que me lo dijeran en ningún lado. Así que bueno, fue un poco más intuición de videojugador pensar que aquella ventana que parecía diferente al resto, quizás había que entrar por ella. Y este quizás uno de los errores del juego, ¿no? Es poco claro en algunas cosas. Bueno, tampoco es que sea un Zelda, así que bueno. Posiblemente en uno o dos intentos uno se da cuenta de que algo está pasando y que quizás tiene que cambiar la estrategia. Lo cierto es que el juego se me hizo algo repetitivo porque los personajes... Bueno, esto es muy típico de los juegos de Nintendo, pero en este caso se me hizo muy repetitivo. Salían muchos personajes y era lo mismo, repetir y repetir y repetir. Y parecía no cambiar la estrategia o la situación. Y los enemigos que venían, lo único que cambiaban, y sabías que eran más fuertes porque cambiaban de color. Que si ahorita son morados, después son azules, después son rojos, y entonces eran más y más fuertes. Esto yo sé que es algo típico de los juegos de Nintendo, pero en Batman esto se me hizo algo repetitivo. Los jefes finales tienen variedad en ellos. En algunos jefes tienes que usar el gancho para golpearlos, para que caigan, y luego aceptarle los golpes necesarios. Es un buen juego, a mí se me hizo algo repetitivo, pero es entretenido, es divertido, tiene cierta variedad en su acercamiento, en el sentido que te incluyen niveles de diferentes tipos, ¿no? Como dije, hay unos que son con el Batimóvil. Pero debo decirles una cosa curiosa que me ocurrió. El juego no es fácil, es más o menos largo, y se hace largo por el hecho de que salen muchos enemigos y bueno, golpeas uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. Además de que tienes una sola barra de energía, una vez que pierdes esta mueres, y la barra, bueno, se puede ir expandiendo con los poderes o con los objetos que te van dando durante el juego. Puedes expandir y hacer la barra un poco más larga. Pero eso no quiere decir que no sea por esto más o menos difícil. El juego siempre se hace bastante difícil a pesar de que la barra la puedes hacer crecer. Luego tienes el sistema de password para continuar en el nivel que te quedaste, y esto es algo positivo que mencionar. Pero una cosa que me pareció y que me ocurrió a mí fue, es que al final del juego, como ocurre en la película, te enfrentas al pingüino. Bien, el pingüino me costó, la verdad, bastante tiempo, que estuve allí, sí, toma, golpea. Y luego de un buen rato que estar en esto, que lo matas, y vas a ver el final, me pasó que me dijeron, el mensaje final fue que había tardado mucho en terminar el juego y que tenía que mejorar mi tiempo si quería ver el final de verdad. ¿What? Me quedé de piedra porque el juego me costó un mundo, me costó de verdad mucho, no es fácil, y luego me están pidiendo que lo haga en un determinado tiempo para poder ver el final real. Ya me queda otra que respirar profundo, apagar el juego y no volver a preguntar nunca más sobre él. Sí, y es que la verdad es que no quise ni me interesó repetir todo el juego solamente para ver el final. Me fui a YouTube, busqué el final del juego y lo vi. Quizás cuando estaba más muchacho y tenía el tiempo libre me hubiera puesto esto como un reto y quería ver ese final. De hecho, en varios juegos recuerdo que si no lo terminabas en difícil no lograbas ver el final. Y está bien, me recuerdo por ejemplo Super Castlevania, Contra 3 de la Super Nintendo, eran juegos donde tenías que terminar en difícil para ver el final. Super Castlevania no, pero de luego se ponía más difícil, y yo recuerdo. Y bueno, y estos juegos los jugaba en loop. De hecho, Contra 3 lo comenzaba en fácil, lo terminaba sin parar, pasaba difícil a normal y después pasaba difícil. Es decir, lo jugaba 3 veces en el arco de un día. Tenía el tiempo y lo podía hacer. Pero ahora mismo, cuando me ocurrió esto, pues no era algo que lo que le iba a dedicar a otras 2 horas. Además, porque el juego no es que sea tan bueno como para decir, al juego que apenas lo terminas quieres volver a jugarlo. Por ejemplo, en The Last of Us de PlayStation 3 es absolutamente uno de esos juegos que terminas y dices, Dios mío, tengo que volver a jugar esto. Al menos Batman, por eso te digo que lo que intento hacer con estos juegos retro en 8 bits es justamente ver cómo se enfrentan esos juegos a ahora, cómo nos sentimos, no lo que pudieron haber sido en su tiempo, porque
El problema es que no vamos a nunca volver a lo que pudieron haber sido en su tiempo, sino que si un día decidimos tomar estos juegos y jugarlos, lo vamos a hacer con lo que sabemos ahora. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir ahora con estos juegos? Y bueno, lo que me sentí fue que no voy a volver a jugar Batman Returns solamente para ver el final nuevo. Además porque teniendo internet se hace como, ¿sabes? Te entra como, ¿para qué hacer todo de nuevo? Ya lo terminé ese, pero si me pide, si puedo ver el final bueno por internet. Al menos este fue mi caso, les digo, no quise terminar de nuevo el juego. Es un buen juego, prefiero los dos primeros de Sunsoft que este de Konami, pero en cualquiera de los tres Batman que les estoy comentando, la verdad es que fueron buenos juegos. Así que sí hubo juegos buenos antes de los Batman Arkham City y Arkham Asylum de Batman. Hubo muy buenos juegos, que estos tres la verdad es que son un testamento a eso, porque son muy buenos juegos y estoy seguro que en la época fueron excelentes. Hoy los dos primeros a mí me siguen enganchando, el tercero no tanto, pero aún así siguen siendo muy buenos juegos. Se los recomiendo y pasamos a la... Bien, el próximo juego de la lista del cual voy a hacer el review es nada más y nada más que uno de los juegos más famosos de la Nintendo, no solamente porque es un excelente juego, sino por su extremada dificultad. El juego es de la compañía Rare, que como saben pues fue comprada mucho, luego trabajó para Nintendo muchos años después y actualmente es propiedad de Microsoft. Pero en la época de Nintendo, Rare era una compañía independiente que hacía una buena cantidad de juegos. Uno de los juegos más emblemáticos de esta compañía es Battletoads, que no es más que una especie de doble dragón con sapos en vez de como en las figuras de sapos o ranas como figuras principales. El juego se desarrolla digamos en el espacio, en un planeta desconocido y bueno, en el juego tienes la posibilidad de escoger entre dos personajes y se puede jugar de dos personas al mismo tiempo, lo cual permite que sea bastante divertido jugar con otra persona. Básicamente, como dije, es un doble dragón con unos sapos. Una de las razones por las que este juego es tan recordado y emblemático es uno, porque la calidad de la producción del juego de verdad es excelente. Los gráficos son de los mejores que podemos encontrar en la consola de Nintendo. Tiene unos gráficos muy bien hechos, animaciones y sprites enormes. Es muy variado, tiene una cantidad de... Mira, el juego es... Si algo tiene Battletoads es que es muy variado, porque no se basa solamente en ir de izquierda a derecha, acabando con todos los enemigos que te encuentras. Tienes niveles como una especie de carrera saltando obstáculos. Tienes niveles donde vas bajando por una cuerda, niveles donde tienes que ir velozmente esquivando a una especie de ruedas dentadas que te persiguen, etc. Entonces, bueno, el juego, además de ser de verdad excelente en todos los sentidos técnicos y como juego, tenía otra cosa, y era su endemoniada dificultad. Miren, Battletoads fue mi némesis y a día de hoy sigue siendo mi némesis. Es un juego que no he podido nunca terminar de manera legal. No hay manera. Miren, yo recuerdo que de niño lo primero fue cuando llegué por primera vez al nivel de las naves. Tomas la nave y empiezas a esquivar todo lo que te va saliendo. Te lo tienes que memorizar porque el tiempo de reacción es nada. Porque luego tienes la parte de los saltos, porque con la misma nave vas pasando y vas saltando, esquivando niveles, tienes que caer en islas, saltar rápidamente. Es de precisión exacta. Ahí no hay que por suerte lo dice. No, tienes que memorizar el nivel y no hay más. O sea, no hay otra alternativa, es memorizar completamente ese nivel. Entonces ya de niño, cuando llegué ahí, me costó una vida poder pasar ese nivel. Y no lo pasaba siempre, digamos que a veces lo lograba y a veces no. Entonces ya después cuando pasabas al siguiente nivel y avanzabas un poco más, después venían otros niveles aún más difíciles y no creo haber pasado de niño del cuarto o quinto nivel. En esta oportunidad que lo jugué, es la misma historia. Es extremadamente difícil, al menos para mí. Evidentemente hay muchas personas que lo han terminado, pero es un juego que requiere gran precisión y destreza. Entonces en esta oportunidad lo terminé, pero admito que tuve que usar trampa, porque no logré. Es uno de esos juegos que será mi némesis quizás por toda la vida. No logro de verdad pasarlo de manera legal. Es muy difícil, de mucha precisión. Y bueno, yo soy alguien que su juego preferido, aunque me gustan mucho los platform y juego un poco de todo,
mis juegos preferidos han sido siempre los juegos, los RPG, los juegos de rol. Entonces, en los juegos de rol no están hechos para ser de gran precisión, sino más son decisiones tácticas, es más la historia, es más pensar. Entonces, a pesar de que yo he terminado muchos juegos de precisión, por ejemplo los Beat Trip Runner, etc., Battletoads de verdad va mucho más allá. Es un juego donde tienes que aprender todo. Sin embargo, a pesar de todo eso y de la dificultad y lo frustrante que resulta, se hace siempre divertido. Es de verdad uno de esos juegos que, a pesar de lo, digamos, de lo castigante que es con el usuario, con lo difícil que se convierte con el usuario, quieres volver a jugar, quieres seguir, quieres reintentarlo, quieres probarte a ti mismo, quieres seguir adelante. Y es que el juego está extremadamente bien hecho. Rare definitivamente tenía un toque mágico para algunos juegos, y Battletoads era uno de ellos. Es un juego que, a pesar de su dificultad, te engancha. Porque uno, por los gráficos, que como ya dije, son de verdad muy buenos. La música, si bien no es quizás su punto fuerte, cumple bastante bien en su cometido. La variedad de escenarios, la variedad de situaciones que hacen de Battletoads un juego muy completo, muy divertido, a pesar de su extrema dificultad. Y además el hecho de poder jugarse dos personas es ya un plus, porque bueno, siempre es mejor jugar con otros, siempre están las risas, siempre está el compañero lo que le dice que hacer. Y entonces, a pesar de que en algunos momentos jugar de dos personas podría ser empeorar las cosas, porque por ejemplo en el nivel de las motos pues podría que genera más confusión. Si él muere, es decir, se crea una serie de situaciones que dificultan aún más el juego. Sin embargo, Battletoads de Rare es uno de esos juegos que nadie, creo que los que les gustan los juegos de Nintendo o medio conocen del juego, porque es de verdad uno de los mejores juegos del sistema. Y quien no lo sabe, pues se lo digo, pruébalo, juégalo, es muy divertido. Y bueno, si logras y si te lo quieres poner como un reto, terminarlo, de verdad que debe ser una experiencia bastante, como diría, bastante gratificante lograr terminar un juego como Battletoads con su extrema dificultad. Yo tuve un par de amigos que lo terminaron de manera legal. Yo de verdad no pude nunca, no pude ahora, pues como dije, usé trampas, usé cheat codes, y lo hice solamente para poder mostrar hasta dónde llegaba el juego, para ver cada uno de los niveles y experimentarlos por mí mismo y hacerles este comentario, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, el juego tiene una cantidad diferente de situaciones, los enemigos finales de verdad son muy variados, tienes diferentes enemigos con tácticas completamente distintas para atacarlos, los niveles son completamente diferentes entre sí, los gráficos son siempre muy coloridos, muy distintos. Miren, Battletoads es uno de esos juegos que no puede faltar en la colección, o al menos que no puede faltar como experiencia jugable para nadie que se precie, que le gustan los videojuegos, sobre todo si estás en un momento retro y estás experimentando los juegos en 8 bits. Battletoads es uno de esos juegos que tienes que de manera obligatoria experimentar. Y hablando de Battletoads, y como les dije inicialmente, Battletoads era un juego que era básicamente un Double Dragon. Así que un día decidieron que era buena idea hacer una mezcla y crearon Battletoads vs Double Dragon. Y el juego que salió fue otra maravilla. Hicieron de verdad otro grandísimo juego, donde corrigieron muchos de los problemas, al menos que veo yo, o me pareció, de Battletoads. Que fue que el juego, uno, es más equilibrado en su dificultad, pero mucho más equilibrado. No es fácil para nada, pero no tiene esa dificultad que tiene el primer Battletoads. Es un juego también que tiene las animaciones, aquí se mejora, desde mi punto de vista los gráficos son mejores, las animaciones fueron mejoradas, y el hecho de que hay mucha más variedad, pues los personajes de Double Dragon tienen animaciones y un modo de ataque completamente distinto a los sapos de Battletoads. Entonces, pues eso le da cierta variedad. Igualmente en este juego se puede jugar de 2 personas. El juego comienza afuera de la nave espacial de la mana, que no recuerdo ahora su nombre. Y aunque hay varios niveles, hay muchas situaciones repetidas, repetidas en el sentido como mecánica de juego, no como gráfico ni nada, de Battletoads, está mucho más equilibrado en su dificultad. Yo recuerdo que con Battletoads no hubo manera en el mundo, pero sin embargo con este juego
fue bastante más simple en algunas de las situaciones. Logré pasarlas y llegué. Los enemigos finales están mucho más balanceados, a excepción de cuando llegué a lo que pensé era el final, o casi al final. Porque digamos que el jefe, el penúltimo de los jefes finales, se me hizo como que la dificultad iba así y así, y de repente hizo ¡boom! Porque fue muy difícil, fue de verdad, se me hizo completamente difícil el jefe final, el penúltimo jefe final, que luego está enlazado con un pequeño nivel corto, pero también muy difícil, que te lleva al jefe de verdad final, donde salen muchos enemigos del inicio, donde se mezclan muchas cosas y la dificultad parece subir en un momento muy alto. Este es el único punto negro del juego desde mi punto de vista, porque toda la dificultad del resto del juego está bastante bien balanceada hasta que llegas a este nivel. No sé si, como digo, es mi punto de vista, por lo que no sé si es que yo no supe entender el jefe, estos niveles, y quizás se me hizo más difícil de lo normal, o porque efectivamente son mucho más difíciles. Pero en todo caso, Battletoads vs Double Dragon es un juego muchísimo más fácil y llevadero que Battletoads. ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, depende. Son dos juegos muy buenos, son dos juegos bastante completos. Creo que Battletoads es un poco más largo que Battletoads vs Double Dragon. Pero si me pones a escoger, yo escogería Battletoads vs Double Dragon, más que nada porque es un poco más llevadera en su nivel de dificultad, lo cual lo hace quizás, o quizás no, seguramente más entretenido para quienes como yo no tienen tanta pericia con este tipo de juegos. Así que Battletoads y Battletoads vs Double Dragon, dos juegos de Rare, la verdad es que demuestran no solo demostraron las capacidades técnicas, de hecho, y esto no quiero que se me pase por alto porque fue una cosa que me sorprendió mucho mientras estaba jugando Battletoads vs Double Dragon, es que hay un nivel igual como Battletoads con la nave que se desliza, ¿no? Con la que flota y tienes que izar. Recuerdo que una de las cosas que me sorprendió fue un efecto que quizás ahora puede parecer una tontería, pero verlo en un juego de Nintendo 8-bit me sorprendió, además porque este juego yo no tuve la oportunidad de jugarlo cuando estaba cuando estaba muchacho, y entonces lo vine jugando ahora por primera vez. Me di cuenta que en ese nivel se genera esto, ¿no? ¿Saben? Cuando algo está más lejos y otra cosa está más cerca, entonces en vez de ser una línea recta se va creando ese efecto como que lo más lejano sigue en un mismo punto y lo más cercano se va moviendo a medida que la cámara se mueve. Entonces ese fue un efecto bastante interesante y que me sorprendió, porque el juego ya es mejor que Battletoads, lo que es ya mucho decir. Entonces estos pequeños efectos que le dan cierta profundidad, cierto 3D al juego, y que ahora es muy normal porque las figuras son poligonales y básicamente se genera el efecto en automático, no es algo que porque se manejan las tres dimensiones, ¿no? Los tres ejes, X, Y y Z, como los conocemos matemáticamente, o les decimos que es altura, ancho y profundidad. Entonces en estos juegos en cambio no estaba eso, así que el efecto básicamente se tenía que hacer a mano, y la verdad me sorprendió. Y menciono este detalle porque me parece que estas son unas cosas bonitas de los videojuegos, ¿no? Y sobre todo juegos en 8 bits que llegas y todavía tienen esa facultad de sorprenderte en algunos elementos. Me parece interesante. Y bueno, hoy jugamos, como dije, juegos como The Last of Us, que son wow, mega fantásticos, y que honestamente es una de las mejores experiencias que he tenido en la PlayStation 3. Pero son justamente experiencias mucho más complejas que las que teníamos cuando jugábamos Nintendo. Entonces cuando jugábamos Nintendo de 8 bits, todo era la jugabilidad, y bueno, quizás los gráficos pasaban a un segundo nivel porque no había toda esta competencia gráfica que hay ahora. Fidelidad era más que todo, pero entonces ver estos detalles gráficos de una compañía como Rare en aquella época combinado con la jugabilidad, de verdad que es algo especial. Y creo que Battletoads vs Double Dragon es eso. A mí me gustó muchísimo el juego, en todos los sentidos. Creo que está muy bien hecho, excepto ese pico de dificultad final que quizás se deba a mí, no lo sé. Si algún otro lo ha jugado y tiene algún comentario que hacer de esto, le estaría muy agradecido de qué piensa él de ese jefe. Es el penúltimo antes de llegar al jefe final, que luego hay una pequeña... Así que bueno,
lo que quiero resaltar es que les recomiendo de verdad muchísimo sea Battletoads que Battletoads vs Double Dragon, porque son dos juegos excelentes y uno de esos juegos que merece estar en la colección o conocer, o que todo jugón de los 8 bits los conozca. Bien, y regresamos con la lista y entonces acabamos de hablar de Battletoads y Battletoads vs Double Dragon y bueno, el próximo juego va a crear un poco de polémica con mi opinión, porque es un juego que es culto para muchos, que es uno de los emblemas de Nintendo, pero que a mí no me supo enganchar. El juego es Bionic Commando. Bionic Commando es un juego de Capcom, también una de las empresas japonesas pioneras en la creación de juegos para la Nintendo y que aún a día de hoy se mantienen vivas con sagas como Street Fighter, Resident Evil, Dragon's Dogma, que casualmente hoy lo tengo aquí entre los que están expuestos, y que bueno, Mega Man, pero que últimamente no han querido hacer más Mega Man, y ha sido una larga lista de otros juegos que aún a día de hoy se mantienen. El The Rising 3, si no me equivoco, que sale para Xbox One. Bien, en todo caso, Capcom, este es un juego que se considera de culto porque tenía una mecánica de juego bastante diferente a todo lo conocido. El personaje no brinca, sino que tiene un gancho con el cual se va enganchando de diferentes áreas del juego. Y de allí va subiendo, bajando digamos, los niveles, y el juego mantenía cierta exploración y táctica, ¿no? Por ejemplo, el juego comienza y lo primero es que tienes un mapa donde vas escogiendo como los niveles. En varios de estos niveles tienes que entrar y una vez que estás dentro del juego te encuentras con una serie de plataformas que tienes que ir saltando usando el gancho. Este gancho que se puede hacia adelante, hacia arriba, que mientras estás en el aire puedes engancharte, balancearte, te permitía cierta flexibilidad y exploración. Además, en algunos juegos tienes que llegar a determinados cuartos. Este cuarto tú activabas las comunicaciones, etcétera, y que abrían puertas en otras partes para continuar el nivel. Ahora bien, la mecánica del juego sí es interesante, sobre todo novedosa para la época, ¿no? Pero yo no sé, hay algo del juego que a mí no me termina de enganchar. No sé exactamente qué es, pero quizás es porque me pareció que la dificultad es... ¿Cómo decirlo? No sé, había un nivel donde prácticamente te caían personajes del cielo, se supone que estabas en una cueva y estos personajes caían como paracaídas de la nada, y entonces tenías que llegar a un punto y para llegar ahí tenías que usar el gancho rápidamente, entonces esto continúa. Me parecía como que estaba no estaba bien planificado el juego. En algunos momentos me parecía que era una serie de mecánicas puestas juntas y que bueno, que salió algo bueno, pero que muchas otras cosas no fueron planificadas del todo. Gráficamente el juego es uno de los primeros y tampoco no tiene nada particularmente especial gráficamente, es bastante normal, diría, no destacan absolutamente nada. Los sprites, bueno, sí están bien, pero como digo, nada particularmente novedoso. Este mapa que les decía, en algunos momentos hay niveles donde técnicamente tú no tendrías que pasar, ¿no? Pero entonces hay unos niveles como donde llegas y no tienes que pelear contra nadie, sino que lo que tienes que explorar, hablar con un poco de gente, y entonces te van dando como nuevos poderes, ¿no? Porque tú vas obteniendo como diferentes cosas para equipar, y estas cosas te dan habilidades nuevas. Entonces hay unas que te permitían como ampliar el espectro radio. Habían máquinas que no podías hackear a menos que tuvieras uno de estos tipos de habilidades, y entonces con esta habilidad adicional podías entrar a nuevos niveles y así ir avanzando. Yo no lo llegué ni siquiera a terminar porque el hecho de no saber exactamente, o sea, me faltaba algo y no sabía en cuál de los niveles estaba, y el tener que volver a buscar en todos los niveles me parecía tedioso. A mí la mecánica del juego me pareció algo tediosa, no me gustó mucho. Puedo entender que haya sido y que sea un juego de culto, y seguramente es uno de los juegos más valorados, y de hecho se hizo hasta un remake para Xbox 360 y PlayStation 3. Luego se intentó hacer una continuación del juego y no tuvo mucho éxito, pero
mi opinión particular, y me disculpan todos aquellos que tengan una buena opinión del juego, porque sé que posiblemente merezca una buena opinión, pero en mi caso particular no, porque no logro engancharme, no encontré cuál fue todo wow, Bionic Commando, el juego a mí no me dijo honestamente mucho, me dejó bastante frío y me pareció que su dificultad no venía de una cosa bien planeada, equilibrada, sino más bien de esta aleatoriedad de las cosas en algunos elementos. Entonces el Bionic Commando es un juego que yo recomendaría jugar por una cuestión histórica, por una cuestión de que es una piedra o un pilar fundamental en la construcción de lo que es la Nintendo Entertainment System. Fue un juego muy aceptado, es muy de culto, pero no sé si todos en este momento compartirán la misma opinión. Al menos en mi caso, Bionic Commando no fue lo que yo me esperaba. No lo jugué en su momento cuando estaba, por eso no tengo una clara referencia de a lo mejor lo que hubiera significado para mí en su momento. La primera vez que lo vine a jugar fue ahora. ¿Cómo es posible que puedas jugar un juego tan de cultos ahora? Bueno, de muchacho no es que podía conseguir todos los juegos de Nintendo que existían. Las cosas ahora es un poco más fácil y estoy intentando en la medida de lo posible justamente ponerme al día. Pero en aquella época pues era lo que tenían entre mis amigos, entre los que nos cambiábamos, el comprar juego nuevo, el que lo iba a alquilar, etcétera, etcétera. Y esos juegos pues nunca cayó en mis manos en aquella época. Así que bueno, básicamente nada, el juego no me dijo nada, no es para mí uno de los mejores juegos de la Nintendo y nada, pues Bionic Commando, culpan todos aquellos que lo consideran un clásico de culto, no está entre mis prioridades, no fue un juego que me convenció honestamente. Ok, el siguiente juego de la lista es un juego que no sé ni siquiera cómo describir y me van a disculpar todos porque no sé de verdad cómo hablar de un juego que luego de una hora lo quité y no quería saber más nada de él. Pero si está aquí, siendo que yo nunca lo escuché de niño, jamás lo vi, es porque lo vi en alguna de las listas o en varias de las listas de los top mejores juegos de Nintendo. Y es un juego de Sunsoft además. Y ojo, no quiero decir que sea un mal juego, les voy a explicar qué pasa. Este juego se llama Blaster Master de la Sunsoft. Como les comenté en las reviews, en los comentarios de Batman, Sunsoft era una de las empresas que creaba honestamente uno de los mejores juegos para la Nintendo. Y de verdad que hacían un excelente juego. Y gráficamente Blaster Master continuó con la tradición de ser un juego muy bueno gráficamente, con mucha variedad, una música excelente y un control de verdad muy bueno, se maneja muy bien el juego. Ahora, ¿de qué trata el juego? Bueno, inicialmente estás como una especie de vehículo donde puedes ir saltando dentro del vehículo, digamos que el vehículo salta y es interesante, ¿no? Esta parte del juego hasta aquí, la mecánica es distinta porque al manejar un carro que salta, etcétera, las físicas son un poco diferentes. Aunado a esto está el hecho de que el personaje puede salir del vehículo y explorar. Cuando estás allí, evidentemente eres mucho más vulnerable de lo normal porque bueno, no tienes la protección de tu vehículo. Luego hay algunos niveles donde cuando entras con el personaje la perspectiva cambia y entonces lo ves como desde arriba y tienes que ir, vas disparando y acabando con los enemigos para encontrar como armas y municiones y otras cosas. Ahora, ¿cuál es mi problema con este juego? El problema con este juego es que lo quité después de una hora, no por el apartado técnico, que como dije me gustó mucho. Y probablemente el juego se ve que si hubiera caído en mis manos cuando estaba muchacho lo hubiera sacado más. Pero en este momento lo que me separó un poco del juego es no tener claro hacia dónde ir o cuáles eran los objetivos. El juego podías como ir, llegabas a una puerta, avanzabas, llegabas a otro lado y de repente si querías te regresabas, después te salías del vehículo y entrabas a unas partes, pero no había un claro objetivo. No sé si estaba yendo hacia el lado correcto o no, no sé qué tenía que recoger ni por qué. Me sentí perdido, frustrado en el juego porque no sabía qué estaba haciendo. Eso es algo que a mí particularmente no me gusta del juego. Cuando yo siento que el juego no me dice hacia dónde, qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir o qué tengo que lograr, ya me hace sentir que quizás estoy invirtiendo una hora de tiempo en algo que no tiene ningún sentido. En los juegos actuales, por ejemplo, un Grand Theft Auto o Infamous
son juegos vastos donde puedes hacer y durar días haciendo cosas que no tienen nada que ver con la historia principal. Pero esto es opcional en el sentido de que tú sabes siempre cuál es el próximo paso de la historia principal o de lo que tienes que hacer. Y todo lo que estás haciendo alrededor de eso lo haces porque quieres, porque te gusta, porque te divierte, pero si eres uno que no le interesa hacer nada de eso, sino que quiere ir por la historia, terminar y ya, lo puedes hacer también. Nunca estás perdido en ese plano. Los juegos, en cambio este juego, yo no tenía ni idea de a dónde tenía que ir o qué estaba haciendo, ni por qué estaba recogiendo, ni cuál era la mecánica o cuál era lo justo, si tenía que estar en el vehículo, si tenía que estar afuera. Entonces esto me frustró y no hizo que me enganchara del juego. Y es mi problema con Blaster Master. Quizás si me hubiera puesto a leer un poco en internet acerca de qué es lo que tengo que hacer, o sea, donde tengo que ir, las cosas hubieran cambiado un poco. Hubieran cambiado en que hubiera tenido más clara la idea de cuál era el objetivo del juego. Pero creo que un juego tiene que ser autoexplicativo en sí mismo. Si yo tengo que recurrir a otras cosas para poder entender qué es lo que tengo que lograr, entonces el juego no está logrando su objetivo. Así que bueno, no sé qué opinión tienen ustedes, pero Blaster Master con un apartado técnico bastante bueno fue el hecho de ser poco objetivo lo que hizo que no pudiera concentrarme en él. Así que bueno, pasamos al siguiente juego de la lista que tengo acá. Y es un juego que ha tenido 1000 versiones diferentes. Creo que ha pasado por absolutamente todas las consolas. Y es Bomberman. Y es que yo jugué aquí no sé si no voy a decir el Bomberman original, pero sí el Bomberman original de la Nintendo Entertainment System, de 8 bits. Que recuerdo que lo jugué de niño y de verdad fue uno de esos juegos bien interesantes, largos, tenía 50 niveles si no me equivoco, cada vez que pasabas un nivel te daban una vida. Ahora bien, ¿de qué trata Bomberman? Bueno, Bomberman era esto, una especie de hombre robot, no sé cómo calificado, que está en una especie de traje y va la vista la ves desde arriba y hay un nivel de determinado tamaño que tiene algunos bloques indestructibles y otros destructibles y enemigos. Tu trabajo ¿cuál es? Es ir colocando bombas. Inicialmente solo puedes colocar una bomba y cuando esta explota la llama tiene cierta longitud. Esta bomba la vas colocando para dos objetivos principales. La primera de ellas es colocarla a los enemigos para eliminarlos, puesto que hasta que no elimines a todos los enemigos no puedes terminar el nivel. Y la segunda para destruir los bloques por diferentes motivos. Los bloques primero vas abriendo caminos que te permiten acceder a otras áreas del mismo nivel y dentro de los bloques tienes que encontrar la salida del nivel, que aunque la encuentras no se activa hasta que no acabas con todos los enemigos. Y segundo, un power up. Cada nivel tiene un power up. Estos son la posibilidad de colocar más de una bomba. Es decir, en vez de colocar una sola a la vez, puedes colocar 2, 3, 4 a medida que vas acumulando power-ups. Asimismo, la longitud de la llama va aumentando a medida que acumulas power-ups, en el sentido que puedes colocar una bomba y ahora en vez de llegar un cuadro, llega 2 cuadros, luego 3 cuadros, luego 4. Tienes también el detonador manual. Las bombas tienen un timeout. Tú colocas la bomba, te vas y ellas explotan luego de 5 segundos. En cambio, con el detonador manual, eres tú que presionando el botón explota la bomba. Esto tiene la ventaja de que es mucho más fácil con los enemigos, porque los enemigos se mueven de manera aleatoria y errática. Entonces, si la bomba explota sola, se hace difícil controlar cuándo acabar con el enemigo. Asimismo, también hay un nivel porque a veces ocurre que hay cuadros, ¿no?, donde si tú colocas la bomba y te encierras, luego no puedes salir y la bomba te mata. Entonces hay un poder otro de los poderes es la posibilidad de atravesar los muros, no los indestructibles sino los destructibles. Entonces tú puedes colocar una bomba aquí y alejarte atravesando uno de los muros sin ningún problema, lo cual te permite en muchas ocasiones encerrar mejor a los enemigos. Otro de los power-up es, por ejemplo, que el personaje sea más veloz mientras camina, que esto viene muy útil porque inicialmente es bastante lento. Hay otro power-up que es el de poder atravesar las bombas, porque una vez que tú colocas la bomba no puedes atravesarla, pero con este power-up puedes caminar a través de ella, lo cual te da bastante más libertad. Entonces el juego es bastante simple. Tú lo único que vas haciendo es pasando nivel. En cada nivel sabes que hay un power-up y los enemigos, entonces bueno, vas acumulando. Si mueres pierdes todos los power-ups y no comienzas de cero sino del nivel en que quedaste.
pero sin power-ups, lo cual dificulta en muchas ocasiones continuar adelante. Entonces se recomienda siempre muchos recomendaban jugar el juego de un solo tirón. De hecho, yo lo jugué así. Comencé en el primer nivel hasta llegar al 50. El juego no tiene final, sino que comienza de nuevo. No tiene nada de particular. Pero recuerdo que me mantuvo muy entretenido la primera vez. Cuando estaba chamo, lo jugaba y era muy entretenido porque, bueno, ibas pasando, tú querías conseguir cada nuevo nivel, cada nuevo poder, ver que te venía adelante. Era un juego simple, pero fue uno de los primeros juegos de la Nintendo y normalmente los juegos eran así, simples, pero este en particular fue muy divertido, bastante entretenido, así que no destaca en nada. La música es repetitiva, los gráficos son bastante simples, pero la jugabilidad de los juegos, bueno, la conocemos todos. Quizás aquel fue el primer intento bastante básico, era para un solo jugador y bueno, hemos visto toda la evolución que ha tenido la saga hasta nuestros días, pero debo decir que es uno de esos juegos que se hace entretenido y que recuerdas con cariño. Así que bueno, otro juego y de la misma compañía que hizo Bomberman, que es Hudson Soft, que tenemos aquí, es Bonk's Adventure. Bonk's. Este fue otro de esos juegos que yo no conseguí, o yo no jugué en su momento, y lo vine a jugar fue ahora. Había escuchado de su existencia y bueno, en alguna de las listas de top 100 probablemente lo vi, y supongo que bueno, que tendrá su lugar merecido dentro de la lista. No recuerdo si lo metí en la lista o si era de qué lista era, pero bueno, lo recomendaban como un buen plataforma. Puedo entender la recomendación del juego como una plataforma, sobre todo para la época. Los gráficos son bastante variados, no es que destaquen particularmente nada, a excepción del hecho de que los sprites son bastante grandes. Hay bastante variedad de situaciones en los gráficos, y básicamente eres un pequeño niño prehistórico con una cabeza inmensa que ataca a todos justamente con la cabeza, dando cabezazos, saltando y cayendo de cabeza. No es como Mario donde saltas sobre los enemigos. Aquí si saltas sobre un enemigo te hace daño. Tienes un corazón que tienes vida, que vas rellenando mientras vas pasando el juego. Vas consiguiendo ítems que te suben digamos, la energía. Así que no es como otros juegos de plataforma donde te tocan y mueres inmediatamente. Pero es que no sé si es porque ya he jugado tantos platforms y no logro verlo con los mismos ojos, pero es difícil, como les digo, evaluar juegos de 8 bits en este momento considerando todo lo que tenemos delante. Como les digo, por ejemplo, juegos como Battletoads o Double Dragon, a pesar de todos los avances y de los juegos que tenemos hoy en día, son juegos que cuando yo recuerdo y que cuando rejuego me enganchan y wow, este juego sigue siendo genial. Que hay otros juegos que probablemente en su momento fueron genial, pero con todos los avances te dicen, no, a este juego le falta. Y bueno, como les dije, la idea de esto es justamente esa, la de hacer comentar los juegos a través de la óptica actual y no a través de lo que fueron los juegos en su época. Y Bonk, no sé, es un juego que me pareció algo lento en su concepción, me pareció lento, me pareció demasiado simple y que no ofrecía particularmente nada nuevo. Tenía algunas mecánicas interesantes, como el hecho de que te pegas a las paredes y él empieza como se pega con los dientes de la pared y va subiendo, ¿no? Y bueno, tiene algunos detalles interesantes, pero no sé, el juego me pareció lento, y no logró engancharme del todo. Así que bueno, Bonks no es uno de esos juegos que yo particularmente recomendaría como una muestra fidedigna de lo que fue la época de Nintendo o como una gran expresión de los mejores juegos de Nintendo. Y no está para mí, no es un juego, no está al nivel de Battletoads o los Batman que les comenté antes. Incluso Bionic Commando, a pesar de que a mí no me gustó, puedo entender el efecto que pudo haber tenido ese juego en su época y el efecto que muchos puedan tener aún hoy. Pero Bonk no me parece que haya tenido ni grandes repercusiones entonces ni grandes repercusiones ahora, así que no sé honestamente qué motivo a colocarlo en una lista en alguno de los top 5. Y este fue un juego que lo coloqué, no recuerdo si lo coloqué en una lista, pero sí sé que lo coloqué porque me lo recordaba, que era uno de esos juegos. En la época de Nintendo hubieron muchos juegos que eran simples, ¿no? Eran como un nivel detrás de otro, level 1 un cuadro, terminados allí, level 2 otro cuadrado, y así ibas, ¿no? Y este es Bubble Bobble. Es un juego, si no me equivoco, de Taito, y
era uno de esos juegos simples, creo que de los primeros que salieron para Nintendo y donde todavía no se habían explotado todas las posibilidades que tenía. El fondo es negro y tienes un nivel, diferentes niveles, y tu único trabajo es encerrar a unos enemigos. En cada nivel hay diferentes plataformas, encerrar a unos enemigos disparándole unas burbujas. Con estas burbujas después tú los tocas y ellos se van. Y básicamente ese es y bueno, vas agarrando fruta y que te van dando puntuación, que era una de las motivaciones que había en estos juegos, y que por eso digo que fue uno de los primeros, porque se ve que mantiene mucho de lo que fue la época de Atari, donde los juegos básicamente tenían una puntuación y tu reto era siempre superar tu propia puntuación. Entonces en el caso de Bubble Bobble se ve que el Nintendo les abrió ciertas posibilidades adicionales para hacer un juego un poco más complejo, pero manteniendo, pero eran los primeros pasos que se daban en una plataforma nueva con más posibilidades. Entonces eran esos juegos simples, ¿no? De pantalla por pantalla, donde vas eliminando o acabando con los enemigos y acumulando puntos. No, más de eso no tenía honestamente el juego. Lo recuerdo que fue una de mis primeras experiencias con la consola y bueno, me divirtió y recuerdo que con un amigo al que moría le daba el control al otro, y bueno, es un juego simple, no, gráficamente honestamente es horroroso porque no tiene nada de particular, así que horroroso para los estándares de 8 bits según mi parecer. No tiene nada particular, es un juego así como muy... sí, pasa el nivel, pasa. Entonces, que puedo entender que en su momento me enganchara, porque era una mecánica nueva, era algo nuevo que no había visto, gráfico que no había visto, pero que al menos a mí en este momento, a día de hoy, es un juego completamente prescindible, más allá del valor nostálgico histórico que pueda tener el juego. Así que bueno, Bubble Bobble es uno de esos juegos que a mí particularmente no me engancha, que bueno, no es mi estilo, no es que no es mi estilo, es que creo que está muy superado el juego, hay juegos mucho más interesantes. Y bueno, no estamos haciendo un top de los mejores juegos de Nintendo de la época, sino cómo han evolucionado estos juegos hoy y cómo los percibo a día de hoy. Así que bueno, esta lista quizás parezca que estoy siendo un poco duro con algunos juegos. No es que estoy siendo duro, estoy siendo sincero con mi percepción. Podría ser un poco hipócrita y pretender, oh sí, este juego tiene un valor histórico impresionante, muy bonito y todo, y lo cuento, y parecer interesante, parecer uno que, sí, pero les estaría mintiendo. Y después ustedes cuando agarran el juego, si tienen la misma opinión, me van a decir, bueno, ¿qué demonios estabas pensando tú cuando dijiste que este era un gran juego? Entonces yo prefiero ser honesto y darles mi opinión. Por eso les dije lo que pienso de Bionic Commando, y a pesar de lo que puedan pensar muchos de ese juego, es mi opinión particular, y bueno, por supuesto que están libres de no estar de acuerdo con ella. Así que bueno, seguramente los demás programas serán mucho más, vendrán más rápidamente que este. Ya estoy terminando la letra C y bueno, tenemos todavía bastantes programas por delante. Espero que les haya gustado el segundo de juegos retro en 8 bits y nos veremos en el tercer episodio. Saludos.